lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Aquí ahora arranca Manos a la Obra, el programa semanal de la obra social Cablegol. Lola, bienvenida. Hola, gracias. Hoy vamos a hablar de violencias, de diferentes tipos de violencias. Es importante reconocerlas, explicarlas y así de esta manera entenderlas. Hemos hablado, de hecho, muchas veces de violencia de género en general, especialmente de la violencia psicológica y de la física. Hemos hablado de los mitos también de estas violencias. Hemos hablado de las teorías negacionistas y de la Ley Orgánica de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Todos estos temas, además invitamos a consultar nuestro canal y la plataforma Cablegol Media donde está toda esta información. Pero hoy vamos a hablar de otras tipologías de violencia de género, de la violencia económica, de la violencia obstétrica y de la violencia sexual. Así que vamos por partes. En primer lugar, si te pregunto por la violencia económica. Bueno, pues es un tipo de violencia de género. La verdad es que siempre que hablamos de violencia de género, es verdad que decimos que hay muchas tipologías, ¿no? Como has dicho, la psicológica, la física, que esas son las más visibles quizá, las que más, sobre todo la física, ¿no? La más fácil de identificar. Pero luego dentro del ámbito de la pareja también está la violencia económica, que alguna vez hemos pasado así como muy de puntillas. Y bueno, hoy sí que es verdad que queríamos hablar un poco de los indicadores de violencia económica, porque es una también que pasa en el ámbito privado, muy privado, está también como muy normalizada, como muy invisibilizada también. Entonces sí que es verdad que hoy quería dar unos apuntes muy breves, unos indicadores de lo que es la violencia económica. Y bueno, porque al final es un tema que es un tipo de violencia como para considerar, no sé, para poner sobre la mesa, ¿no? Y pues darle la importancia que tiene. Porque, por ejemplo, según la macroencuesta de violencia contra la mujer en 2015, el 7% de las mujeres españolas ha sufrido alguna vez que su pareja le haya negado dinero. Es decir, esto sí que es verdad que, bueno, está demostrado según los estudios que cuanta más entre las parejas jóvenes se da menos y entre las parejas que tienen carreras universitarias o tienen diferentes profesiones, pues también se da menos, ¿no? Pero bueno, la violencia económica se da muchísimo en matrimonios ya, pues que ya llevan muchos años juntos. Y bueno, pues al final es el marido que le niega, ¿no? el dinero para gestionar diferentes cosas, ¿no? de la casa. Entonces, la violencia económica, según la ley, incluye la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos, incluyendo también los recursos patrimoniales, ya no es solamente el dinero en metálico, el salario, para el bienestar físico, psicológico de la víctima, de sus hijos o hijas o de las personas dependientes que puedan vivir en el hogar. También habla de la discriminación en la disposición de los recursos que le corresponden legalmente o el imposibilitar el acceso de la mujer al mercado laboral. Es decir, la violencia económica no es simplemente no es solamente, bueno, no te doy dinero para estos gastos, sino que además infravaloro tu trabajo, ya sea fuera en el mercado laboral o el trabajo no remunerado de cuidados de la casa o de otras personas. Y por supuesto tampoco te dejo estudiar, no te dejo acceder al patrimonio, bueno, son todas esas cosas. Son muchos aspectos, ¿eh? Es tremendo. ¿Qué aspectos de control existen en este tipo de violencia? Claro, es que es una violencia además que requiere de mucho control
por parte del agresor Claro, a la constante. víctima, es un control constante y una manipulación también. Muchas veces hemos hablado de los micromachismos también como forma de violencia. No eran micromachismos por ser muy pequeñitos, sino porque estaban muy naturalizados, ¿no? Y no sé, una manera de violencia económica, un micromachismo económico, pues es tener que pagar el hombre siempre, ¿no? Cada vez que se sale por ahí, y por esa falsa caballerosidad, ¿no? Por ese... Entonces, bueno, pues los aspectos de control, como ya he dicho, es la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos, incluidos los patrimoniales, la discriminación en la disposición de los recursos que le corresponden legalmente, o imposibilitar o controlar el acceso de la mujer al estudio o al mercado laboral, con el fin de generar dependencia económica. Al final lo que consigue el agresor es eso, totalmente que la mujer sea totalmente dependiente, ¿no? Y luego, por ejemplo, es menospreciar también cualquier gasto, ¿no? Por ejemplo, no sé, el típico matrimonio que a lo mejor la mujer va a la peluquería y el hombre le dice, bueno, ¿y para qué te has gastado dinero en eso si total no vas a salir? ¿Para qué vas a la peluquería, no? Qué tontería. Y bueno, ese tipo de violencia se da en muchísimos matrimonios. Es muy grave también la de la amenaza de no pagar la pensión, ya un matrimonio que está en proceso de divorcio. Bueno, pues muchos agresores amenazan con no pasar la pensión, con no alimentar a los hijos e hijas. Tremendo. Claro, esto es violencia económica. Sí. Sin embargo, luego hay como todas unas herramientas, ¿no? que ponen muy fácil al agresor. O sea, por ley tienes que pagar porque tienes que ser responsable, ¿no? de tu descendencia. Sin embargo, conozco casos también en los que el hombre se declara insolvente y ahí está la mujer, ¿no? haciendo malabarismos para salir adelante. Tremendo. ¿Qué indicadores podemos ver en este tipo de violencia económica? Bueno, pues al final hay indicadores específicos y luego otros muy inespecíficos, y esto es de lo que yo quería hablar, ¿no? Sobre todo para identificar esta violencia económica, porque ya te digo que son detalles desde el más grave, que es no pagar la pensión, hasta el más pequeño, ¿no? Que es infravalorar todo lo que hace la mujer, ¿no? Entonces, en el ámbito monetario, pues... Claro, esto, por ejemplo, estos son protocolos también que se activan cuando una mujer constantemente va, pues, al médico, por ejemplo, o recurre a servicios sociales. Pues todos estos indicadores son buenos tenerlos en cuenta, ¿no? Para saber si esa mujer está sufriendo violencia económica, porque por lo general las mujeres que sufren violencia económica también están sufriendo violencia psicológica. Y si sufren violencia psicológica y violencia económica, probablemente también en algún momento de sus vidas sufran violencia física. Porque, claro, al final este tipo de violencia está interrelacionada, no se da una sin la otra, Sí, ¿no? hemos hablado de la espiral de la violencia. Es todo un proceso de violencia. Entonces, en el ámbito monetario, estos indicadores serían que la mujer no sabe cuánto dinero dispone en su cuenta, bueno, en su cuenta directamente no tiene cuenta, o no puede acceder a ella, ella no es la titular de la cuenta familiar. Ya te digo que estos son indicadores para tener en cuenta. Luego tiene que rendir a su pareja, tiene que rendir cuentas a su pareja de todos los gastos, de todos los movimientos monetarios que haga, o tiene que pedir permiso, ¿no? A veces, pues yo qué sé, para comprarse unos zapatos nuevos, o al hijo o a la hija, o pagar incluso la excursión. Pues todo eso tiene que llevarlo milimetrado y tiene que rendir cuentas a la pareja. Nunca lleva dinero en metálico. Luego, pues eso, justificar cualquier tipo de gasto familiar o personal. No saber cuál es el sueldo de la pareja. Esto también son casos que conozco muy, muy de cerca, ¿no? Sí, yo estaba pensando lo mismo mientras hablabas. Claro, pues esto al final las mujeres lo dan como natural, ¿no? Se ha naturalizado todo esto, es así. Claro, y más si tú eres encima ama de casa, o sea, no tienes un trabajo fuera, ¿no? Lo tienes dentro de casa. Claro, parece como que esté todavía más justificado. Claro, pues es como que, bueno, como él es el que lleva los pantalones, es el que trae el dinero a casa y yo administro lo que me deja administrar, ¿no? Porque, claro, también hay matrimonios en los que, bueno, él tiene dinero para sus gastos, no se sabe cuáles son esos gastos,
y a mí me da como una especie de paga, ¿no?, para administrarlo. Y luego lo que sobra pues se lo puede gastar en lo que le dé la gana sin rendir cuentas, ¿no? Pues eso es violencia económica. Eso está considerado por ley violencia económica. Y claro, muchas mujeres ni lo saben, ¿no? Luego, pues no tienen ningún poder para tomar decisiones sobre los gastos del hogar. Tiene una paga controlada por la pareja y, sobre todo también, si no cumples, pues, no sé, siempre está la amenaza esa de que pues este mes no hay paga, ¿no? No te doy... Eso también se da en muchos casos. Luego, ya te digo, la negación a dar las pensiones alimenticias o gastos extras o actividades para las menores y los menores. Pedir permiso para gastar el dinero. Si si la pareja, ambos trabajan, si él gana más, tu trabajo está infravalorado. Por lo tanto, ¿para qué vas a trabajar? Si yo gano, yo puedo mantener. Por supuesto, si gana más la mujer, es súper humillante eso para el hombre, ¿no? Y siempre está dando como motivos para que te dejes el trabajo. Las tareas de la casa son exclusivamente de la mujer y, por supuesto, están infravaloradas. Y bueno, también hay indicadores en el ámbito patrimonial, es decir, la mujer no sabe qué patrimonio familiar, no tiene conocimiento del patrimonio familiar ni en cuanto a viviendas, ni vehículos, ni propiedades, ni nada. Eso es que lo lleva el marido, ¿no? Lo lleva el hombre. Tampoco es titular de la documentación referente de las propiedades familiares. No se puede opinar sobre la casa ni sobre el coche. O sea, las compras grandes, como por ejemplo una casa, un coche, eso se encarga el marido y la mujer no puede opinar. Ya te digo que estos son indicadores muy específicos, ¿vale? Y son indicadores de que, bueno, pues algo pasa en esa casa, ¿no? Luego, por supuesto, el uso del coche familiar, pues tienes que pedir permiso también, o te lleva él o te recoge. Tampoco sabes quiénes son los titulares de los bienes de la familia. La pareja lo controla absolutamente todo, ¿no? Y luego, en el ámbito laboral y formativo, pues tu pareja se niega a que trabajes fuera de casa o que estudies, que eso también pasa, ¿no? En muchos matrimonios que ya están consolidados, que pues la mujer ya tiene una edad, pasa a los 50, ya tiene a los hijos criados, están con el síndrome del nido vacío, ¿no? Porque muchos están en la universidad, pues es un momento para decir, bueno, me he dedicado toda la vida a mi casa y a mis hijos, pues voy a hacer algún grado medio, voy a estudiar, no sé, por la UNED, voy a hacer algo, ¿no? Claro, qué bien pensado. Pues el marido pues no lo permite. No lo permite, ¿vale? Y esto no lo sustenta, lo trata de impedir. Y por supuesto, claro, no se va a gastar dinero en eso, ¿no? Tan innecesario. Claro, yo pienso que estos ejemplos, que son muy sencillos, mucha gente o se reconocerá en algún momento de su vida o conocerá casos, ¿no? Claro, o sea que lo importante es por lo menos verlo, ¿vale? Empezar a detectar estos indicadores, verlos con claridad, para que poco a poco se vayan cambiando las cosas. Claro, entonces la violencia económica también está muy presente en el ámbito laboral, es decir, si tú trabajas fuera de casa, vas a estar constantemente, pues eso, él se presentará en tu trabajo, lo menospreciará. Y bueno, esto se ve muy bien en una película que ya hemos comentado muchas veces, En Te doy mis ojos, de Itziar Bollaín. Buah, terrible. Bueno, pues es una película que narra muy bien este tipo de estas violencias, ¿no? La psicológica, la económica y la física, obviamente, ¿no? Pero sobre todo la psicológica y la económica, porque ya te digo que son como las más invisibles, las más difíciles de detectar, ¿no? Y en esta película, precisamente, cuando ella tiene un trabajo, pues es como... Él la menosprecia todo el rato, ¿no? Y es como un hobby. Y bueno, al final haces ese trabajo fuera de casa y no te estás ocupando de tu verdadero trabajo, que es el de estar en casa, ¿no? Esto pasa en muchas parejas. Y bueno, te controla, te limita el sueldo, pues también. Indicadores más inespecíficos, ¿vale? Porque estos son muy específicos de esos ámbitos. Estos ya son más a nivel, a lo mejor, en el perfil psicológico, es decir, cómo se siente la mujer, ¿no?
Y ya te digo, estos son protocolos sanitarios también que se activan. También quiero decir que cuando a una mujer, porque ahora los protocolos sanitarios son como muy obligados. Es decir, si una mujer va varias veces y tiene jaquecas, tiene insomnio, tiene ciertas preocupaciones, pues el médico o la médica le pregunta por estos protocolos, o sea, activa estos protocolos, y lo que quiero dejar claro es que estos protocolos no comprometen a nada. Es decir, si una mujer va a su médica de cabecera y ella le hace preguntas un poco más íntimas, además siempre se las va a hacer en la intimidad, nunca cuando está el marido delante, esto no compromete a nada, es mejor decir la verdad, ¿vale? Lo digo porque conozco a mujeres que han dicho que está todo bien cuando no está bien por miedo a represalias. Vale. Entonces, el médico o la médica no va a ir a la policía a denunciar por ti, a no ser que crea que estás en peligro real, pero bueno, esos protocolos está bien que se activen. Está muy bien, a mí me parecen importantísimos. Que se tengan en cuenta, porque sí que es verdad que luego pues los informes psicológicos son muy importantes, ¿vale? Entonces, que las mujeres no tengan miedo a decir, bueno, pues esto me preocupa o esto me pasa, que lo vea como un entorno seguro, porque realmente es un entorno seguro. El médico no va a hacer nada comprometido para ella. Perfecto. Y no la va a poner en peligro. Buena información. Entonces, bueno, pues algunos indicadores inespecíficos es la vida social muy limitada de la mujer, ya te digo, porque además ni siquiera muchas veces no tiene ni dinero en metálico, ¿no? para poder gastar. Entonces, claro, pues al final deja de acudir a reuniones familiares o deja de salir con las amigas, que esto es una manera también muy de control, ¿no? Claro. Y forma parte de la violencia psicológica. Al final lo que hace el agresor es aislar a la víctima. Claro, y esa poco la va víctima, aislando, la va sacando de su círculo. claro, Cada vez más control. Claro, justo, se va quedando sin círculo y es totalmente dependiente ya de la unidad familiar. Luego surgen muchas peleas en torno al tema monetario, en gastos. Pues ya te digo, ¿para qué gastas esto en esto? ¿Qué tontería? O bueno, constantemente se está discutiendo por dinero, ¿no? Luego, se siente malestar general y no se sabe muy bien por qué. Es decir, cuando una mujer se siente, pues eso, que tiene insomnio, que tiene jaquecas, que está como deprimida, pero no sabe muy bien explicar por qué, pues eso ya es un indicador de que algo puede ir mal en casa, ¿no? Por supuesto, la autoestima, es decir, una mujer que se siente sin cualidades, ¿no? Cada vez se siente más inferior, que no aporta, se siente insegura, se siente que no aporta mucho, que total, ¿para qué va a decir esto si no? Pues eso también es mella de la violencia psicológica, ¿no? Que está haciendo. Y luego el menosprecio al trabajo de cuidados. Es decir, a la comida, pues esta comida no me gusta, esta cena está fría, o esto está mal planchado, bueno, totalmente comentarios constantemente, ¿no? Y por supuesto, como he dicho, los trabajos del hogar los tienes que hacer tú, los tiene que hacer la mujer porque es tu trabajo y punto. Y por supuesto la amenaza recurrente de dejarte en la calle o de dejarte pues eso, sin pensión, o si pues este mes no se va a pagar el colegio, y todo esto forma parte de la violencia económica. Terrible. Y es lo que... Terrible. Yo creo que no se habla mucho de la violencia económica, por eso hoy lo dejamos aquí. No, y yo creo que cada vez el porcentaje es mayor, y bueno, ya te digo que la mayoría de matrimonios que conozco yo, pues las mujeres han sufrido violencia económica. Tremendo. Bueno, pues aquí dejamos esta información. Vamos a hablar un poco también de violencia obstétrica, ¿vale? Que además, durante todo esto que se ha vivido, pues posiblemente también se ha agravado. Y bueno, pues creo que además incluso hay indicadores que así nos lo hacen saber. Violencia obstétrica, ¿cómo lo explicamos así de manera clara y directa? Claro, últimamente se está hablando mucho de la violencia obstétrica, bueno, desde ya con la pandemia parece que se ha acentuado, ¿no? Porque al principio había como mucha incertidumbre y bueno, no dejaban entrar a las parejas de las mujeres, ¿no? Que iban a parir, te separaban del bebé sin decirte nada, entonces claro, había como mucha incertidumbre.
Y sí que es verdad que hay casos que se han acentuado. Entonces, bueno, la obstetricia, es que me lo preguntó el otro día mi pareja, que ¿eso qué es? Pues es la parte de la medicina, por si alguien no lo sabe, que trata la gestación, el parto y el puerperio, o sea, una vez ya ha nacido el bebé. Y bueno, es verdad que desde hace unos años se está hablando como un fenómeno generalizado, además generalizado en todos los países. O sea, hay violencia obstétrica allá donde hay una mujer que va a parir, ¿no? Que está embarazada y que va a parir. Y esto lo dice la OMS. Pero ¿por qué se está hablando mucho de violencia obstétrica? Porque la comunidad el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Sí. la semana pasada emitió un comunicado diciendo que la violencia obstétrica no existía. Una vez más, ¿no? Se niega. Se niega la violencia, cierta violencia contra, bueno, toda la violencia contra las mujeres se suele negar, pero una vez más, a pesar de que la OMS y a pesar de que la ONU sí que dice que existe la violencia obstétrica, pues bueno, el Colegio Oficial de Médicos emitió un comunicado que niega la violencia obstétrica, y en este comunicado decía que no se ajusta a la realidad de nuestro país, o sea, del Estado español, Ya. y que criminaliza a las y los profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y la ética médica. Y entonces dijo que la violencia obstétrica, pues que era casos aislados. Te lo pregunto, ¿son casos aislados? Bueno, pues viendo las cifras, no. Y según las encuestas, el 44% de las mujeres dice haber sufrido violencia obstétrica. Ojo, ¿eh? O sea, estos son las que lo reconocen, que incluso puede ser que también ocurra en otros casos en los que incluso ni se llega a reconocer. Claro, es que además la polémica, o sea, este comunicado se emitió porque hay una polémica, porque ahora se va a reformar la conocida ley del aborto del 2010. Sí. Pues se quiere ahora revisar, ¿vale? Entonces, algunas líneas todavía no están ni aprobadas, ni se ha hecho borrador, ni nada, pero sí que es verdad que algunas líneas maestras es la eliminación de los 3 días de reflexión, que esto además no ocurre en ningún otro tipo de intervención médica, ¿vale? La eliminación del consentimiento por parte del padre, madre o tutora legal en menores. ¿Vale? Que esto, bueno, eso también está demostrado, que hay un porcentaje muy pequeño de chicas menores de edad que fueron a abortar fueron a interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno-materno. Y resulta que eran chicas que, bueno, pues que ya estaban emancipadas porque venían de otros países, o tenían la emancipación legal, o eran víctimas de violencia. Evidentemente, si una mujer menor de edad viene embarazada porque fruto de una violación en el ámbito familiar, pues claro, ¿cómo va a pedir consentimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues quieren quitar ese consentimiento. Ya te digo que las cifras son muy pequeñas, no me acuerdo ahora el porcentaje, pero que por lo general van con el consentimiento paterno y materno, salvo esas excepciones que te he dicho, ¿no? Y sobre todo chicas que han sufrido o sufren o son víctimas de violencia, ¿no? Luego, se quiere regular también los objetores de conciencia. ¿Por qué? Porque, claro, el personal sanitario puede decir, bueno, pues yo soy objetor de conciencia, ahora como se va a hacer con la ley de eutanasia, ¿no? Que por fin ha salido. Pero, claro, una persona puede ser objetora de conciencia, pero no el hospital entero o una comunidad autónoma, porque sí que hay mujeres que tienen que ir a interrumpir su embarazo a otra comunidad, porque ha llegado a su hospital y ha dicho, no, es que aquí somos objetores de conciencia y búscatelas, ¿no? Que luego esa es otra, al final las interrupciones del embarazo las asumen muchas clínicas privadas y claro, quieren que esto pase a la sanidad pública, ¿no? Porque en principio es una cosa de la sanidad pública. Y también quieren regular la presión, no saben todavía cómo lo van a hacer, pero la presión de los grupos ultracatólicos que están en las puertas de las clínicas y que, bueno, pues que ejercen presión tanto en las mujeres que van a interrumpir su embarazo voluntariamente y en el personal sanitario. Y bueno, pues al final Iglesia y Estado pues ya es hora de que se vaya separando, ¿no?
Y bueno, esta ley también lo que quiere hacer es la inclusión, esto me parece súper importante, que es la inclusión de la gestación subrogada, es decir, los vientres de alquiler, y la violencia obstétrica la quieren incluir como violencia de género. Entonces, por eso ha salido lo del Colegio Oficial de Médicos, diciendo que la violencia obstétrica, pues que no existe. Que no existe. ¿Cómo lo podríamos explicar o qué ejemplos podríamos poner de manera rápida para identificarla? Bueno, pues al final, mira, la OMS no hay un consenso en la definición, pero sí que es verdad que la Organización Mundial de la Salud la define como un fenómeno generalizado y hace referencia a maltrato físico, humillación, abuso verbal, procedimientos médicos coercitivos o no consentidos, no obtener un consentimiento informado, negativa a administrar medicamentos para el dolor, descuido de la atención o violaciones graves de la intimidad. Todo eso lo define como violencia obstétrica, que yo creo que es bastante amplia. Y bueno, yo creo que está bastante claro. Sí. Pero bueno, en España hay un observatorio de violencia obstétrica también. Yo recomiendo mucho la asociación El Parto es Nuestro, que bueno, hay muchísima información. Y bueno, el Observatorio de Violencia Obstétrica la define como el desconocimiento de las necesidades emocionales de la madre y del bebé en cualquier momento del embarazo, del parto y del puerperio inmediato, así como de la autoridad y autonomía que la mujer tiene sobre su sexualidad, su cuerpo y sus bebés, y las posturas, ritmos y tiempos que requiere el parto para desarrollarse con normalidad. Por lo que has dicho de ejemplos, pues, por ejemplo, una cosa que parece ser que se hace mucho es infantilizar a la mujer. Sí, esto es lo que más he hablado yo con mujeres a la hora de tratar este asunto, es lo que más he escuchado, que se infantiliza, se habla como si hablaras con una niña. Claro, aquí tenemos una imagen. No sabes empujar, no sabe empujar. Gira es como hacer caca, es que no sabes hacer caca. Por ejemplo, todo ese... Tranquilízate o te vamos a atar. Yo tuve 3 y no grité como tú. Jolín, es tremendo. Pues estas son cosas que se escuchan en los partos. No es para tanto, cálmate, en fin, esto es terrible. Claro, y luego una vez ha nacido, ¿no? Está bien, puedo verlo, se han llevado al bebé, no te han dicho nada. Hay muchos tipos de violencia. De hecho, por ejemplo, en los hospitales no hay protocolos de si tu bebé nace muerto, pues te ponen en la misma sala que una mujer que acaba de dar a luz. Entonces, claro, tú estás escuchando cómo llora el otro bebé, estás escuchando la felicidad de la mujer, pero no hay protocolos en los que a ti se te trate, se te lleve, no sé, estás ahí en el mismo saco, ¿no? ¿No existe un protocolo? De momento, yo diría que no. Se estaba haciendo porque, bueno, hace poco escuché un programa de radio y hablaban de eso. Me parece terrible. Y parece que todavía no hay protocolos así. Supongo que será también la sensibilidad de cada hospital, ¿no? Ya, pues como ejemplo me parece clave. Pero, claro, prácticas invasivas, luego el uso innecesario de medicamentos. Hay 4 mujeres aquí bueno, 4 mujeres. Una abogada hace un par de años llevó al Consejo de la ONU, al Consejo de Derechos Humanos, 4 denuncias de 4 mujeres diferentes aquí en España. ¿Por qué? Porque habían denunciado violencia obstétrica, estas denuncias se habían archivado y entonces esta abogada las llevó ante el Consejo de la ONU. ¿Qué pasa? Que la ONU sí que dijo que era violencia obstétrica e instó a España a mejorar el sistema sanitario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la ONU y la OMS son organizaciones con bastante, bueno, no sé si prestigio, pero vamos... Importancia. Tienen importancia como para decir si hay violencia obstétrica, pues es que la hay, ¿no? Cambiemos. Y claro, que haya una ley que diga que la violencia obstétrica es violencia de género, eso significará que se supone que el personal sanitario deberá reformarse, ¿no? Deberá formarse, ¿no? Porque sí que es verdad que bueno, pues yo hablando con muchas mujeres, además de mi edad, ¿no? Que no es que haya sido cosa de hace 10, 20 años, pues todavía practican maniobras que no deben, lo de infantilizar, como tú dices, es mucho, bueno, que no sé, quitarle importancia, ¿no? O no te muevas de aquí. Entonces, claro, al final es un poco negar lo que decía el otro día
Sira, ¿no?, de la plataforma Petra, es negar el proceso sexual reproductivo biológico de las mujeres, ¿no? Porque cada mujer a la hora de parir pues es un mundo, quiere parir de cierta manera, algunas quieren recurrir a medicamentos, otras no, y claro, todo eso pues hay que empezar a respetarlo ya, ¿no? Sí, qué importante, qué importante. Y sí que es verdad que, bueno, a raíz del comunicado del Colegio de Médicos, Sí. pues muchas asociaciones han salido en respuesta y bueno, 3 días después la Asociación de Comadronas de la Comunidad Valenciana emitió otro comunicado diciendo que la violencia obstétrica sí que existía y que les parecía una falta de respeto a negar esa violencia y que le parecía una falta de respeto también a las mujeres, ¿no? Es contribuir a generarles más malestar, porque al final un mal parto, debido a una negligencia médica o a un maltrato médico, pues conlleva un estrés postraumático, luego puede conllevar a otros problemas físicos, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las mujeres que denunció ante la ONU, pues le habían puesto epidural sin que ella quisiera y se la habían puesto 10 veces porque eran médicos que eran residentes en prácticas, ¿no? Madre mía. Entonces, claro, le habían pinchado 10 veces sin éxito y al final eso le creó luego un problema físico. Bueno, pues al final, no sé, es desde lo más pequeño, ¿no?, que es como un comentario malintencionado, hasta lo más grande, ¿no?, que son ya secuelas físicas y psicológicas, ¿no? Al final hay mujeres que reviven el parto como si fuera una pesadilla, o sea, Sí. es lo peor que les ha pasado en la vida, ¿no? Y Tremendo. claro, pues eso, pues lo que dice la Asociación de Comadronas, pues es eso, ¿no?, que es una falta de respeto, y se quejan también, que eso me parece también muy importante, porque se sienten víctimas, dicen, de un sistema jerárquico y obsoleto que no les permite hacer su trabajo, ¿no?, y hacer valer sus competencias. Es decir, al final la matrona, que es la que va a estar ahí en ese momento tan importante y es una figura tan importante, bueno, pues están bajo las órdenes de un sistema jerárquico y son como las menos, ¿no? Porque primero está el médico, que es el que tiene prestigio, luego está el otro, luego tal, y el último momento es la matrona, que se supone que es el momento que más Es tremendo. acompaña, ¿no? Recuerdo la primera vez que empecé a escuchar hablar de violencia obstétrica a otras mujeres, a amigas, me contaban sus partos y a mí me sorprendía todo mucho, porque claro, al final cada persona vive la vida y la ve y la va entendiendo conforme a su experiencia personal. Yo tuve un parto muy especial, muy bonito, con 2 matronas, no hubo médico ni médica, porque, bueno, pues en principio, de hecho hasta me lo preguntaron, esto va muy bien y va muy rápido. Si quieres, aún recuerdo que me dijeron, si quieres lo podemos tener aquí. Estábamos en la sala de dilatación y rápidamente la cama estaba preparada, empezaron a sacar cosas y bueno, pues allí mismo fue el parto. Pero luego, escuchando a otras amigas y otras experiencias de parto, pues recuerdo que siempre he pensado, luego al final, al paso de los años, he pensado, qué suerte tuve de encontrarme con aquellas 2 profesionales. Y qué suerte tuve también de que fuera un poco todo como iba, que a lo mejor más que suerte era un poco que todo iba dado, ¿no? Y que estaba en manos de muy buenas profesionales también en este sentido. Sí. No sé, pero claro, recuerdo eso, que me chocaba mucho oír hablar de violencia obstétrica, pero luego he escuchado tantos y tantos casos que claro, yo también creo, por supuesto que existe. Claro, al final es una herramienta más del patriarcado, ¿no? Y las mujeres estamos infantilizadas en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y ya no es el patriarcado, es el sistema paternalista que bueno, pues que nos trata como tontas, como pues tú no sabes parir, tú llevas el embarazo, no sé, es constantemente todos esos mitos, ¿no? Y además que luego todo es maravilloso, el embarazo es maravilloso, la lactancia es maravillosa y tienes que estar sonriente y estupenda y reluciente, cuando no es así. Y se habla muy poco de la depresión posparto, se habla muy poco al final de las realidades, ¿no?, de las diferentes realidades. Entonces, claro, yo creo que ya es hora de empezar a apropiarnos de nuestros propios cuerpos, ¿no? Y bueno... Sí, entendámoslo todo y digamos las cosas claras y vayamos a mejor, poco a poco. Es muy importante. Y por último, hoy sé que en este programa también quieres hablar de violencia sexual. De este tipo de violencia sí hemos hablado mucho en este programa y seguiremos hablando porque hay que seguir, por supuesto, denunciando.
y tratando de que deje de ocurrir esto que es terrible y que es un fenómeno, es una realidad, mejor dicho, y bueno, pues tiene que parar sí o sí. Así que hablemos de violencia sexual. Llegamos al verano, además, aunque no haya fiestas, pues pasan cosas y esta es la realidad. Solo sí es sí. Hablemos del proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, hablemos de la violencia sexual. Es que además también se está hablando mucho de violencia sexual a raíz de la polémica de este TikToker, no sé si lo sabes. Sí, claro que lo sé, porque además ha suscitado un montón de debates y bueno, pues lo que ha dicho este tipo, para dejarlo en tipo, es delito directamente. Claro. Cuenta. Claro, bueno, pues por poner un poquito de contexto del por qué yo quería hablar de violencia sexual, porque al final la violencia sexual, pues eso, la gente igual que piensa en violencia de género, piensa en un tortazo, un empujón, una paliza, también piensa en la violencia sexual como una violación y ya está, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos tipos de violencia sexual, evidentemente la violación es la parte más grave, ¿no? Pero bueno, ahora el acoso callejero es violencia sexual, y muchas otras cosas, y lo que ha hecho este tipo es violencia sexual y está tipificado como delito. Entonces, claro, ahora él, por mucho que recule, pide perdón y esto es curioso, porque yo hablo con muchas chicas jóvenes y claro, incluso hasta algunas mujeres lo han defendido, ¿no? Porque no lo ven como violencia sexual. ¿En serio? Sí, es que por eso te digo que hay todo un debate y yo creo que hay que dejar las cosas súper claras, ¿no? Entonces, bueno, pues hace unas semanas se entrevistó a un TikToker. Es que lo de influencer a mí no me gusta porque no me parece ni una profesión, pero bueno. Es que no lo es, aunque lo sea. Bueno, pues es un chico que tiene mucho éxito con su TikTok, que tiene miles y miles de seguidores, entonces un youtuber le hizo una entrevista y él dijo, pues eso, que se quitaba, que durante el coito se quitaba el preservativo, ¿no? Y que algunas de las mujeres que se quejaban, él las engañaba, decía que era estéril, ¿no? Y entonces eyaculaba dentro. A mí me sorprende también la reacción, que de esto hemos hablado mucho, de romper el pacto, la reacción del entrevistador, abre así como mucho la boca, pero al final se acaba riendo a carcajadas. Ah, o sea, que le acaba el tema. Le acaba bailando el agua y claro, esto pues a mí me parece igual de grave. Es que es igual de grave. En ese momento esa entrevista tendría que haber cambiado, tendría que haber acabado directamente. O sea, claro. Lo lógico es que en ese momento le diga, mira, esto es un delito sexual, hasta aquí esta entrevista. Claro, luego este hombre decía, vosotros chicos no lo hagáis, pero claro, le rió las gracias. Entonces esto es lo que pasa en redes sociales, esto es lo que pasa en los grupos de WhatsApp. Los hombres tienen que empezar a ser incómodos para otros hombres. Sí, porque si no, no acabará esto nunca. Es muy difícil, porque yo lo entiendo, que es muy complicado, pero es que si no, al final forman parte de ese problema, ¿no? Al mirar hacia otro lado, al mantener esa fraternidad, ¿no? Y bueno, y seguramente más de uno pues pierda algún amigo por el camino, pero bueno, es que nosotras también vamos perdiendo amistades por el camino con esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al final, bueno, pues el Ministerio de Igualdad lo va a presentar, esas declaraciones los va a presentar ante la Fiscalía. Perfecto. Porque efectivamente lo que hace este muchacho es un delito. Y se llama stealthing, es un tipo de violencia sexual. Stealthing es del inglés, pues significa sigilosamente o no sé, algo así, que se hace como de Strangis, ¿no? Y hay muchos hombres que lo hacen. Y ejercen una manipulación, porque claro, muchas veces te hacen sentir culpable, o sea, se quitan el preservativo, muchas veces pues por la postura o lo que sea, no lo ves, no te enteras, y entonces eyaculan dentro. ¿Qué pasa? Que ya no solamente es el embarazo no deseado, es todas las enfermedades de transmisión sexual que están por ahí, ¿no? Exacto. Y claro, al final no hay consentimiento, porque es mediante el engaño, ¿no? Y luego encima él te dice, muchas veces te dice, pero es que no lo has notado, claro que me lo he quitado, es que me aprieta, es que no sé qué, te da un montón de excusas y te acaba convenciendo, ¿vale? Que al final el silencio tampoco es consentimiento, porque muchas veces hemos hablado ya de lo que es el consentimiento,
Y bueno, pues es un delito. Y entonces la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, antes era abuso sexual, pero ahora lo quiere meter como agresión. Ahora todo abuso sexual quieren que sea agresión sexual, que es como más, las penas son más. Entonces, bueno, pues ya veremos qué pasa con estas declaraciones, qué pasa con la Fiscalía. Y bueno, yo lo quería llevar porque es un delito, es muy extendido. De hecho, en Google puse stealthing, ¿no?, para ver el significado, para ver la traducción, y la primera ¿cómo se dice? Cuando se despliega la pestaña de Google, la primera interpretación ponía stealthing, ¿cómo hacerlo? ¿En serio? O sea que ya fíjate... Hasta ahí. Sí, que es de lo más buscado, ¿no? Stealthing, ¿cómo hacerlo? Increíble. Y ya te digo que en foros de hombres, pues claro, se dan todas las excusas, ¿no? Pues eso me aprieta. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora en redes sociales, pues claro, el movimiento feminista está diciendo, chicas, que esto es un delito, que esto no lo hagan, que no os dejéis convencer, que no os dé reparo decir que no, y que además... Encima, si os dicen que el preservativo aprieta, mirar cómo no aprieta. Y hay una mujer que saca un preservativo y se lo mete en la cabeza. Y no aprieta, efectivamente. O sea, son excusas, ¿no? Y encima tú te sientes como súper culpable. Es increíble. Entonces, bueno... Por cerrar este tema de este tipo, en una sociedad evolucionada y sana, lo que tendría que haber ocurrido automáticamente es que este tipo se tendría que haber creado sin un solo seguidor. ¿Vale? Que no ha sido el caso precisamente. Justo. Entonces, en una sociedad sana y una sociedad coherente y de iguales, este tipo tendría que haberse quedado a 0 de seguidores y bueno, pues dedicarse a otra cosa y a revisarse principalmente. Claro, justo eso, No es eso el que caso. dices es súper importante, es verdad, porque ya a mí me parece igual de grave la reacción del entrevistador, pero me parece también muy grave que plataformas como Instagram, TikTok, YouTube no le hayan cerrado las cuentas. Así es, porque es un delito. Entonces, sí, o se para o no se va a poder parar esta situación y tenemos un problema muy grande. Claro, y no puede ser que al final te censuren el pezón, ¿no? Y que tú no puedas ver un vídeo. O sea, que tengas que ver un vídeo de el día cuando llegan estos vídeos tutoriales para explorarte el pecho, El si cáncer tienes... de mama, Y esos vídeos se hacen con mamas de hombres. Efectivamente. Porque tú no puedes sacar tu teta. Sí. Sin embargo, este muchacho pueda decir eso y que no le hayan cerrado ninguna plataforma. Exacto. Porque ahí son cómplices todos, eso es verdad. Eso Pues es ahí muy dejamos importante. esto también, esta reflexión. Entonces, bueno, pues la Ley Orgánica de Libertad Sexual se ha aprobado hace poco y yo quería, bueno, pues decirlo los cuatro pinceladas, ¿no? Y entonces responde al esquema que hemos dicho siempre de lo que es la violencia de género, ¿no? Es el sistema de dominio-sumisión con dos aspectos fundamentales, es el contenido sexual y luego el contenido coercitivo, que es no deseado y no consentido. Puede haber violencia física, puede no haberla, pero bueno, al final es la cultura de la violación, que también hemos hablado alguna vez, que sostiene todos estos indicadores, ¿no? Y la cultura de la violación forma parte estas declaraciones de iba sola de noche, todos estos mensajes que además se dirigen a las mujeres, de no vayas sola, no vayas por estas calles, no te pongas esa falda, no bebas, pues todo eso forma parte de la cultura de la violación, ¿no? Entonces, al final, esta ley es muy importante porque además pone el consentimiento en positivo. Tú antes tenías que demostrar que no había consentimiento, pero bueno, ahora al final es solo sí es sí. Que otra cosa que hemos hablado muchas veces, que una cosa es el consentimiento, que sí que está muy bien, pero claro, lo ideal es hablar del deseo, ¿no? Y al final es un acuerdo mutuo. Entonces, dentro de esta ley se mete como violencia sexual la agresión sexual, las violencias sexuales en el ámbito digital, la mutilación genital femenina, muy importante, el acecho, el matrimonio forzado, el acoso sexual, el exhibicionismo, la corrupción de menores, la trata con fines de explotación sexual. O sea, ahí entran todas... Importante. Muchas violencias sexuales, ¿vale? Que ya por fin se reconocen por ley. Al final también esta ley lo que quiere hacer es cerrar locales, cerrar prostíbulos y penalizar a dueños de prostíbulos.
Y por supuesto también lo importante de esta ley también es que garantiza derechos, ¿no? Porque al final las víctimas de violencia sexual, da igual si es de un piropo o si es una violación, pues tienen reconocimiento como víctimas. Por lo tanto, tienen asistencia integral especializada, pueden tener asistencia jurídica gratuita, atención sanitaria especializada. Claro, esto es lo que pasa siempre, ¿no? También requiere que ciertos sectores profesionales se reciclen, es decir, en el ámbito sanitario, en el ámbito jurídico, yo creo que también en ámbito de medios de comunicación también deberían, ¿no? Porque es lo que decimos siempre, que al final pues no comunicamos del todo bien, ¿no? Y todavía se sigue mandando ese mensaje cuando hay una víctima de abuso, de agresión sexual, todavía en algunos medios se sigue diciendo lo que acabamos de decir, ¿no? Así es. Bueno, pues algo habrá hecho, bueno, ella en parte es responsable, ¿no? de esa agresión. Sí, muchas veces escuchamos la crónica, caminaba por una calle oscura, tal, vemos una serie de cosas como que van ahí como, no justificando, pero en gran parte sí. Y al final pues es reparar a todas las víctimas, ¿no? Qué y a importante. muchas víctimas que no forman parte de los datos de violencia de género porque no han sido parejas o exparejas, ¿no? Y bueno, pues es importante. Pues hoy traemos estos 3 tipos de violencia y los dejamos aquí, toda esta información que es fundamental para conseguir de verdad una sociedad sana y de iguales. En fin, a ver si poco a poco vamos acabando con todas estas violencias. Qué importante, qué necesario, qué vital. Lola, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos la próxima semana, Sí. que cerraremos además temporada Sí. con un programa muy especial. Así que hasta entonces. Muy bien.